Aquí tengo yo hay un problema muy serio. Lo que se cuenta y que voy a relatar yo ahora proviene de gente que tiene un interés personal en la historia. Sin embargo, yo la cuento tal como ellos la están contando, a reserva de que los hechos demuestren más adelante las cosas, ¿no? El punto es este. Estos son tres capítulos, 3 episodios de una serie sobre abusos laborales, documental sobre abusos laborales de Pablo Iglesias. Decía el material de donde tomé esto, durante los últimos 2 años y medio, casi una treintena de trabajadores, ex trabajadores y ex becarios de Canal Red, La Base, La Última Hora, La Tuerca y Podemos nos han estado narrando los abusos laborales que han sufrido. También hemos sabido que el partido, pese a la innegable persecución mediática y judicial que ha sufrido, noticias falsas, montajes policiales, etcétera, causas que nunca avanzaron, acumula condenas por vulneraciones de derechos laborales y sindicales que no han llegado a trascender a la opinión pública. Y esto es relevante. Si han sido condenados por abusos laborales y sindicales, deberíamos estar enterados todos. Muchos en el mundo de la izquierda divina, la izquierda menesterosa, lo ocultan porque si no hoy le dan armas al enemigo. Cuando empezamos a conocer algunos de esos testimonios, dicen los productores de esta serie, no los pusimos en conocimiento de los directores de grandes medios de comunicación, sino en manos de Yago Prada, secretario de Acción Sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores, que es un sindicato, es el tercer sindicato español, sindicato minoritario anarquista, y director de cine documental. Es una pieza dirigida y producida integralmente por Yago, con Producciones MU y el apoyo y testimonio de Furor Televisión, que reúne una decena de extrabajadores que han decidido poner el cuerpo y la voz. Y aquí entramos. Furor Televisión es una televisión fundada por el señor que hizo Canal Red junto con Pablo Iglesias y que luego se salió para hacer su propia televisión, Furor Televisión, y que ha empleado y tiene como sus empleados a un montón de personas que trabajaron en las distintas empresas de Pablo Iglesias. Son 30 testimonios, algunos que temen hablar, y dice que esta serie documental empezó a rodarse a mediados de 2024, se estrena tras un eterno ciclo electoral, porque esto no va de beneficiar a unos u otros, nos debemos a los valores de la izquierda, no a unas siglas. La izquierda entendida hay que ver cómo, ¿no? El punto es ese, que las acusaciones son verdaderamente graves para Pablo Iglesias, pero yo decía algo y lo voy a poner aquí porque tarde o temprano yo tengo fe en que esto va a tener, no tengo fe, tengo la esperanza de que algún día esto va a estallar. Y es esto, si ha aparecido el problema de los conflictos laborales de Canal Red, La Base, Podemos, todo este entramado de político-económico de Pablo Iglesias, pues yo quiero ver si algún día finalmente se va a poder saber quién pagó el lanzamiento de Podemos. Cada vez que hablo de esto, alguien sale corriendo y me dice, nunca les han demostrado una financiación ilegal. Yo no hablo de financiación ilegal. Jamás defendí que hubiera financiación ilegal, jamás afirmé que hubiera financiación ilegal. Lo que dije en esta entrada de mi blog, no que importe, de 2015, es que lanzar un partido como Podemos cuesta mucho dinero. Y te voy a explicar por qué. La gente muchas veces no tiene claro esto. Mira, Pablo Iglesias y 16 personas de su entorno se van de gira de Madrid, donde viven, a Valencia. Toman un avioncito, son 16 boletos de avión. ¿Sí? 16 billetes de avión, decimos en España. Ida y vuelta.
Son 16 habitaciones de hotel. Algunos dormirán acompañados. Ponle 10 o 8 habitaciones de hotel. Tienes los alimentos de 16 personas durante 2 o 3 días, con sus correspondientes noches de hotel. Tienes sus traslados en taxi o en lo que sea dentro de Valencia. Tienes el alquiler de un espacio, un teatro, un foro, una cancha de baloncesto, qué sé yo. Tienes el alquiler de un foro, el alquiler del escenario, el alquiler de las sillas donde se van a sentar los fieles, la impresión de las banderas, pancartas, papalotes y demás que conforman la escenografía en la cual se desarrolla el drama político. Tienes un podio muy bonito con las siglas de Podemos, con 2 microfonitos. Tienes todo el equipo de sonido que tienes que alquilarle a señores que alquilan equipos de sonido para que tengas el himno de Podemos o una canción de los Niños del Maíz, me da igual. Y los micrófonos para que Pablo Iglesias pueda decirle al mundo cuál es la verdad. Tienes luces, porque claro, hay que iluminar eso, no son las luces normales. Tienes que echarle alguna luz para que se vea más guapetón o para que se vea mejor, que salga mejor en la foto. Tienes, por supuesto, a tus propios fotógrafos que toman las fotos necesarias para repartírselas a la prensa, que no tiene fotógrafos. No los mando porque eras muy poquita cosa o así lo vieron. Ya más adelante incluso tendrás a tus videógrafos, tendrás 2 o 3 camarógrafos que van a grabar, registrar las actividades de campaña política que estás realizando para posteriormente editarlas y presentarlas así sea en YouTube. Cuando estamos llegando allí estamos hablando de muchísimo dinero en cada acto de campaña de Podemos, desde su lanzamiento hasta el día de las elecciones europeas. ¿De dónde sería el dinero? No solo el de Pablo Iglesias, el dinero de toda la gente de Podemos que se movió cachetonamente por toda España con cargo a alguien. A lo mejor solo alguien lo pagó porque los quiere muchísimo, porque está absolutamente convencido que era el camino para la revolución. Me da igual. Quiero saber quién fue. Quiero saber quién fue porque les quiero recordar una cosa, y sobre todo a los españoles. El caso Gürtel no es un caso de comisiones en la construcción y permisos con tráfico de influencias. No. Lo que hacían los mandamases de la Gürtel, por cierto, proceso que va lentísimo y todavía no se ha terminado, tantos años después que al final va a prescribir y van a salir libres todos, los señores de la Gürtel lo que hacían eran templetes, escenarios, equipos de sonido, pancartas, impresión, publicidad. Uy, se me olvidaba pagar la publicidad. Este domingo fulano de Pleles estará dando su mitin en tal lugar, no se lo pierda. Y lo vas a radio y lo pones en televisión y lo pones en los periódicos. Cuesta muchísimo dinero. El lanzamiento de Podemos costó muchísimo dinero. Si empieza a salir esto, yo espero que algún día, porque ya han pasado 11 años y nadie se ha interesado en seguir este hilo, la ultraderecha estaba interesada en demostrar el financiamiento ilegal de Podemos. Yo creo que son lo suficientemente listos para que el financiamiento ilegal lo han sabido ocultar, como los dineros de Monedero cuando le pagó a Venezuela por asesorarlos para hacer una nueva moneda. Con la experiencia que tienen en la creación de monedas Monedero, ni una, solo pone el nombre. Ahora es asesor jurídico del gobierno mexicano y tampoco es abogado. Así que bueno. Pero saben, vamos, no creo que sea fácil que Podemos se le demuestre un financiamiento ilegal, pero a mí no me interesa la ilegalidad. Me interesa saber quién pagó esto. Seguir el dinero, porque donde está el dinero están los verdaderos intereses de mucha gente. Así que si quieren ver los documentales en cuestión, por supuesto, ahí están. Se llama Romper el Bloque, están los 3 en YouTube. Este que dice Upcoming era de ayer, o sea que ya fue también publicado. Estos se estrenaron los 3 el día 27, o sea, el día de ayer. ¿No pone a Ringo entre sus bateristas favoritos? No, Ringo está por encima de mis bateristas favoritos. Ringo es el rey del feeling, como dice Dave Grohl.
es el rey de la batería tocada para la canción. Sin Ringo no hay ninguno de todos los que mencioné. Ni Bonzo, ni Keith Moon. No, ni Keith Moon. Keith Moon le enseñó batería al hijo de Ringo, a Zach. Pero en el principio fue Ringo. En el principio fue Ringo.